Hola, bienvenidos. Reciban nuevamente un cordial saludo de mi parte, Rafaela Pazmiño, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. El día de hoy les voy a presentar mi infografía con el tema Calumnias e injurias en los medios digitales. Empecemos. La introducción indica, en la actualidad, las computadoras, los dispositivos electrónicos y el mundo cibernético se utilizan no solo como una herramienta auxiliar de apoyo a diferentes actividades humanas, sino que hasta el día de hoy también se han convertido en el medio más indispensable y eficaz para obtener, conseguir, difundir todo tipo de información y para crear, procesar y almacenar y también transmitir diferentes datos. Es importante tener en cuenta el asombroso desarrollo de la tecnología informática, ya que ha abierto múltiples puertas a diversos mundos virtuales alternos y a su vez a un sinnúmero de posibilidades de delincuencias que antes eran inimaginables. La manipulación fraudulenta de las diferentes herramientas y medios tecnológicos con ánimo de lucro y también de destrucción de programas o datos, el acceso y utilización indebida de la información que puede afectar la privacidad son solo algunos de los procedimientos relacionados con el procesamiento electrónico de datos mediante los cuales es posible obtener incalculables beneficios económicos o generar afectaciones materiales o morales. Pero no solo la cuantía de los prejuicios así ocasionados es a menudo infinitamente superior a la que usualmente en la delincuencia suele ser la más habitual, sino que también resulta imposible rastrear estos eventos llegando a no descubrirse jamás. Y esto, pues claramente se trata de los ciberdelitos, cuyos delincuentes poseen habilidades especiales con las que son capaces muchas veces de borrar todo rastro o huella de los hechos. En ese sentido, la informática puede ser el objeto del atacante o el medio para cometer otros delitos. La definición elaborada por un grupo de expertos invitados por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico en París, Francia, en la fecha de mayo de 1983, donde se destacó que el término de delitos relacionados con las computadoras se define como cualquier comportamiento antijurídico, no ético o no autorizado relacionado con el procesado automático de datos y transmisiones de datos. La amplitud de este concepto es ventajosa puesto que permite el uso de las mismas hipótesis de trabajo para toda clase de estudios penales, criminológicos, económicos, preventivos o legales. Debido a ello, el gobierno se ha visto obligado a desarrollar leyes que regulen y sancionen este tipo de delitos para poder defendernos de estos y otros tipos de ataques cibernéticos, donde se utiliza la informática con fines dolosos, los mismos que pueden ser realizados desde cualquier parte del planeta utilizando los medios tecnológicos que actualmente están a mano de cada uno de nosotros. Por lo que debemos decir que el acelerado avance de los medios tecnológicos e informáticos también se ha permitido desarrollar diferentes tipos de prácticas maliciosas, donde los medios digitales son los que sirven de objeto para injuriar o calumniar en contra de instituciones o personas naturales, amenazando y afectando la privacidad e intimidad de los involucrados. A estas prácticas en el ciberespacio se les denomina también como delitos informáticos. En nuestro país, el Ecuador, la vigencia del nuevo Código Orgánico Integral Penal especifica las nuevas formas de interpretación de los delitos y también los tipifica como la calumnia contra el honor y el buen nombre de cada uno de nosotros. Siendo que el objetivo principal es garantizar un Estado de Derecho más seguro que proteja la intimidad e integridad de la ciudadanía, pero lamentablemente las redes sociales e Internet se escapa de la regulación y control total. ¿Cuál es la definición de calumnias e injurias en los medios digitales? Se indica primero la dignidad, que es un derecho humano intrínseco. No es un derecho otorgado por ninguna ley, sino más bien se trata de un derecho reconocido y garantizado en las constituciones de los diferentes países y en instrumentos internacionales de derechos humanos. Se podría decir que los demás derechos derivan la dignidad humana. La dignidad es anterior a la Constitución, de forma que ésta no la otorga, sino que la reconoce, en tanto que deriva de la condición misma de la persona.
y en ella se derivan derechos y también libertades. De forma que la Constitución no otorga derechos, sino que estos derivan de la dignidad de la persona y los derechos inviolables que son los inherentes y que son anteriores al Estado y a su Constitución. La misma Declaración Universal de Derechos Humanos establece que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni ataques a su honra o a su reputación. ¿Por qué? Porque toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias a su reputación. Entonces, ¿qué son las calumnias e injurias en los medios digitales? La Convención Americana indica sobre los derechos humanos manifiesta lo siguiente: toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Por ello, todo acto dirigido a lesionar el honor, la dignidad, el buen nombre, fama o reputación de una persona está sancionado por las distintas legislaciones penales. El honor es uno de los dones que el individuo de todas las épocas ha preservado con mayor celo, razón que ha llevado al legislador constitucional a rodearlo de una serie de garantías en orden de evitar a que éste sea lesionado o vulnerado. Por ello, Coronado indica: innegablemente los derechos fundamentales deben tener ciertos límites a efecto de que entre sí no existan fricciones. En nuestro país, el Código Orgánico Integral Penal llama ahora calumnia a la injuria calumniosa y la tipifica como delito y deja su desuso la injuria no calumniosa, que consistía en el descrédito o deshonra de una persona. ¿Cuáles son los usos de los medios digitales? Como es de nuestro conocimiento, el ciberespacio es un espacio virtual en donde el Internet se presenta ante un usuario. En este universo, el Internet es el principal ente para sostener y transportar paquetes infinitos de datos interconectados, la mayoría de las veces que son anónimos y sin destinatarios específicos. El ciberespacio está formado por transacciones, relaciones y pensamientos en sí mismo, que se extiende como una quieta ola en la telaraña de las comunicaciones, tal como le indica Perry. Los medios digitales resulta ser el conjunto de tecnologías que permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación de información presentada en diferentes códigos como son los textos, imágenes, videos y sonido. El proceso de la comunicación se ha extendido de manera abismal con el uso de las plataformas, dejando casi obsoletos a la radio, la televisión y la prensa, multiplicando los canales digitales debido al uso de Internet y su característica eminentes, donde las acciones que se dan en este entorno, desde crear información, ocio, relaciones humanas comerciales, etc. También debemos recordar que los medios de comunicación se han adaptado a estos cambios para poder subsistir y se han extendido a la interfaz web, debido a que la tendencia actual es digitalizar toda la información posible: el sonido de los textos, las fotos y los videos. El uso de estos medios digitales llega a ser tan diverso que puede ser utilizados como herramientas de trabajo, estudio, información y también entretenimiento. Asimismo, la función de estos artículos cibernéticos puede ir desde informar, educar, comunicar y entretener, pues el alcance de estos resulta ser sorprendentemente masivo y global. Derechos digitales reconocidos en nuestro país, el Ecuador. La virtud mayor de Internet resulta ser un espacio donde se privilegia la libertad y se reduce al máximo las restricciones de su acceso y uso. En palabras de Rodríguez: en un primer momento se entendió que el ciberespacio configuraba un territorio que era especialmente libre, que no era susceptible de ser gobernado y por lo tanto ajeno a todo control y resistente frente a cualquier influjo dominador. También debemos recordar que en el ciberespacio se implementan multitud de servicios que van transformando nuestros usos y costumbres, prestaciones que se fundamentan en la gran capacidad de comunicación que nos ofrece la red. Trata también servicios como la teleeducación, el comercio electrónico o la administración electrónica, la telemedicina, la gestión electrónica de recursos para empresas, la banca de derechos digitales reconocidos en el Ecuador,
telemática, el teletrabajo, la oferta publicitaria o más directamente en el ámbito de la gestión de esfera doméstica. El derecho digital nace como consecuencia de la necesaria y urgente respuesta jurídica precisa para las actividades relacionadas con el uso de Internet, sus plataformas y las herramientas tecnológicas con las que también contamos a mano. En los estudios criminológicos y jurídicos llevados a cabo en inglés, ya que parece haberse impuesto este término que es el cybercrime, frente a otros que ocupan generalmente el mismo o similar espacio de significado tales como computer team crime y otros en los que se utilizan prefijos como virtual, online, exchange, digital, computer related, internet related, Electronic y A-Crimes. En la raíz de este cambio de denominación está, a mi parecer, la mayor capacidad del término cybercrime para expresar la característica esencial que une a esta forma de criminalidad y que, a diferencia de otro tipo de delincuencia, nos referimos a la primera que se realiza en un nuevo ámbito o espacio con características estructurales intrínsecas y exintrínsecas, tan distintas a las del espacio físico en el que se ejecuta la delincuencia tradicional que obliga a una revisión criminológica de la explicación del evento delictivo, así como a una adaptación de las normas jurídicas para su mejor prevención. En el Ecuador se reconoce este tipo de delitos digitales y también se los sanciona según la ley, porque gracias a ellos existen cuerpos normativos que garantizan los derechos de los ciudadanos y su respectivo desarrollo integral, como lo es la Constitución de la República, el Código de la Niñez y la Adolescencia, el Código Orgánico Integral Penal, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, la Política Pública por una Internet Segura para Niños, Niñas y Adolescentes y el Memorándum de Montevideo, como asimismo otros. ¿Cuáles son algunas problemáticas? Entre diversos problemas se presentan en el mundo del Internet, tenemos el hecho de que se pueden cometer a grandes distancias y desde cualquier parte del mundo con la terrible desventaja del anonimato, sin tener la mínima oportunidad de reaccionar en defensa nuestra generalidad. Al ser delitos que se cometen en línea, se utilizan servicios y plataformas diversas como instrumentos de infracción, convirtiéndose en delitos instantáneos y globales en los que en el momento de la acción y consumación van a la par, pudiendo afectar en dicha acción criminal a muchas personas a la vez. Y no solo eso, sino que también se da alcance de estos medios. El daño que puede alcanzar es sumamente considerable, pues posee un potencial multiplicador y veloz, lo que facilita el acceso a diversos sujetos a participar o a conocer de dicho delito, sin importar la ubicación geográfica de estos individuos. En la actualidad, nuestros niños, niñas y adolescentes han nacido en la era de la digitalidad y son nativos digitales que poseen a la mano esta poderosa herramienta, como lo es el Internet, y actúan a través de ella como receptores de información y usuarios que no solo procesan y comparten lo que la red encuentra, sino que también desempeñan el rol de creadores y difusores de contenido y opiniones, compartiendo material de su interés y de forma indirecta, por lo que la utilización de los adultos hace de uso de datos e imágenes. Hoy por hoy el Internet se ha vuelto tan relevante que se ha convertido en una herramienta indispensable y necesaria para la vida cotidiana, desde trabajar, estudiar o como medio recreativo, pero asimismo las oportunidades y riesgos que existen son múltiples. En el estudio más relevante que existe sobre el tema, proponen una clasificación de estos cuando los niños, niñas y adolescentes se encuentran en línea, basado en tres posibles formas de comunicación como receptor de muchas fuentes de información, en una interacción con adultos y en una comunicación con sus iguales, es decir, otros niños. Resultan ser las principales problemáticas a las que nos vemos obligados a enfrentar ante este inminente avance tecnológico resulta ser la falta de control de dichas herramientas, así como la falta de veracidad de la información que circula en ellas. ¿Cuáles son las causas y efectos? Como principales causas y efectos que estas problemáticas presentan son el phishing, que es la suplantación de identidad, el acoso, estafas, fraudes y extorsiones informáticos, calumnias e injurias, el ciberacoso escolar y académico, el grooming,
el sexting, la violencia de género digital y también el sharing. ¿Cuáles son las medidas que ha tomado el Estado para poder solventar o resolver estas problemáticas que acabamos de analizar? Se presenta el artículo 182 a la calumnia como la persona que, por cualquier medio, realice una falsa imputación de un delito en contra de otra y será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. No constituye calumnia los pronunciamientos vertidos ante autoridades, jueces y tribunales cuando las imputaciones se hubieran hecho en razón de la defensa de la causa. No será responsable de calumnias quien probare la veracidad de estas imputaciones. Sin embargo, en ningún caso se admitirá prueba sobre la imputación de un delito que hubiera sido objeto de una sentencia rectificatoria de la inocencia del procesado del sobrecimiento o archivo. No habrá lugar a responsabilidad penal si el autor de calumnias se retractara voluntariamente de proferirse sentencia ejecutoriada, siempre que la publicación de la retractación se haga a costa del responsable, se cumpla en el mismo medio y con las mismas características en las que se difundió la imputación. La retractación no constituye una forma de aceptación de culpabilidad. Política pública por un Internet seguro para nuestros niños, niñas y adolescentes. Primero tenemos Montevideo en sus modos 30, numeral 11, que es desarrollar campañas de educación para el uso seguro y respetuoso de las leyes de Internet y las redes sociales digitales. Y también el punto 3.2 en el proceso educativo que es necesario enfatizar el respeto a la vida privada, intimidad y un buen nombre de terceras personas, entre otros temas. También es importante recalcar que las niñas, niños y adolescentes sepan que aquello que puedan divulgar también puede vulnerar tanto sus derechos como de terceros. Gracias.